Digo que no, pero últimamente, más que nada, porque estaba seguro. Sí, pero venía bastante. Y me alegro de que venga con su señor esposo, que está aquí. Gusto de saludarlo también. Cónyuge sobreviviente. Cónyuge sobreviviente. Bueno, así cónyuge. dice. Así ¿Por eso es cónyuge? Sí, sobreviviente. Muy bien, Anita, qué gusto de tenerla acá. Buenos días en el diálogo en I-99. Muy buenos días, mi querido Eduardo. Muchas gracias por ese recibimiento tan cálido. Como se la quiere mucho. Es porque no hay aire. Es porque no hay luz. No hay luz. Gracias al gobierno que resuelve dejarnos a oscuras. Pues. Abogado, no le he preguntado nada. ¿Para qué tira un centro también? Pues no, a un goleador no se le tira un centro. Permite que le haga el autogol. Pero no tiene calor, porque los dos ventiladores, la verdad que han sido positivos. Sí, han ayudado. No, por suerte hoy ha estado el día fresco. Sí. Está divino. Guayaquil siempre me recibe de la mejor manera. Es una de mis ciudades favoritas. Anita Galarza tiene dos, digámoslo así, dos tiempos en que ha estado en la legislatura, ¿verdad? Así Estuvo la primera vez y ahora nuevamente, la última vez de la mano de Fernando Villavicencio, querido amigo suyo, de mi hija Rafaelita, de nosotros, y a quien yo distinguí muchísimo y quise muchísimo, sobre todo por su lucha frontal contra el mal. Mire que no digo contra, porque después se ponen bravos uno otro, contra el mal, contra todo lo que era mal, de todos los lados. Y me acuerdo muchas veces haberle escuchado a usted decir, Fernando Villavicencio, leído en el chat que estamos juntos, estamos en un chat con periodistas de la sierra y pocos de la costa, y hablaba y usted esto. A un año y algo más de la muerte de Fernando Villavicencio, ¿cómo ve usted el Ecuador? A ver, lastimosamente nuestro país ha tenido durante los últimos años problemas gravísimos por coyunturas que han afectado a todo el mundo, una pandemia que hizo que los países tengan un retroceso económico. También tenemos problemas que se generaron por el fortalecimiento de los grupos de delincuencia organizada que han creado economías criminales, que básicamente esos grupos de delincuencia organizada han tenido ya los recursos tan potentes para poder comprar generales, fiscales, jueces, sicarios y tener a la población en zozobra, es decir, salir con miedo a la calle, ya no solo porque te arranchen el teléfono, sino porque llegue una bala perdida, afecte a un ser querido, te afecte a ti, o que tomes un taxi y resulte secuestrado. Cada vez ha ido empeorando. Ahora, de hecho, en este año presente, tenemos 47 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Hay más muertes violentas que el año anterior. Una cosa es la propaganda, que el gobierno quiera vender, verle la cara a la gente, a quien se deje, por supuesto, a mí no, y decir que ha mejorado la seguridad. La realidad es que hay más inseguridad en ciertos aspectos, en ciertas provincias, y eso obviamente nos preocupa, y por eso es que cuando hay propuestas que pueden ayudar a impulsar soluciones para fortalecer la lucha en contra de la inseguridad, nosotros lo apoyaremos, lo apoyamos. De hecho, fuimos los proponentes de la ley de extinción de dominio para combatir justamente esas economías criminales que son las que les permiten tener esa operatividad a los grupos de delincuencia organizada, porque si les quitas los recursos, si les quitas los bienes, no tienen dinero para comprar armamento, para pagar sicarios, para sobornar a funcionarios. Y esa fue una propuesta que le hicimos con Fernando Villavicencio, que la propusimos al presidente Daniel Noboa para que ponga la consulta popular, hicimos campaña para la consulta popular, pasó esa pregunta, aprobamos inmediatamente en la Asamblea Nacional. Lastimosamente vemos que hasta ahora no se pone en marcha. Y esa es la verdad, no se pone en marcha. Lo de la consulta popular, que nos costó 60 millones de dólares, no se puso sirvió para la propaganda del bonitico, pero ¿y qué pasa con el país? Claro. En ese mismo contexto, ustedes en Construye se rearmaron, digámoslo así, y han puesto a Henry Cucalón como candidato, nuestro querido amigo, porque la verdad que es un amigo muy querido, ha trabajado aquí 2 veces. Ojalá que algún día usted deje la política y venga a ser panelista, porque feliz. Tiene todo. Cuando esté en socioempleo. Cuando esté en socioempleo. Venga aquí. Oiga, porque realmente es un hombre serio, decente, capaz. ¿Cuál es su opinión sobre la candidatura entre las que usted es primer candidata
asambleísta nacional, pero que está con un tema en el Tribunal Contencioso Electoral. De eso también hay que hablar. Hay que hablar del contencioso. Primero, el tema de Henry. Yo creo que la democracia no es solamente un derecho, sino es una responsabilidad. Una responsabilidad tanto de las organizaciones políticas, así también como de los electores. En primera instancia, de las organizaciones políticas, que tienen esa responsabilidad y obligación de ponernos en la papeleta electoral a los hombres, mujeres, jóvenes más preparados, porque el país no aguanta más improvisación, más preparados, más honestos y con el mayor compromiso de querer entregarse al servicio de la patria. Ese es el primer compromiso que tiene que haber de parte de las organizaciones políticas, porque hemos tenido organizaciones políticas que nos han puesto a pandilleros. O sea, nos sentaron a un Latin King en la Asamblea Nacional que tiene un alias y que está prófugo en Venezuela y que probablemente sea uno de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Alias del ruso. Un Latin King llamado Ronnie Aliaga, asambleísta del correísmo. Ya, esa es una irresponsabilidad de las organizaciones políticas, al ponernos delincuentes en la papeleta que después llegan a ser operadores del narcotráfico, de los delincuentes desde la misma Asamblea Nacional. Entonces, ese es el primer acto de responsabilidad. El segundo acto de responsabilidad viene de parte de la ciudadanía. Voy a hacerle una pregunta a quienes nos están escuchando. ¿Cuántos de ustedes acudieron a las urnas a votar conforme al plan de trabajo del candidato? ¿Cuántos leyeron? Seguramente ni el 2%. Seguramente. ¿Ya? A nosotros nos toca porque tenemos que hacerlo, pero seguramente ni el 2%. ¿Cuántos votamos por el plan de trabajo y cuántos votamos porque en el TikTok estuvo chévere? Yo voy a preguntar si es que eso es un acto responsable en democracia. Eso es mucha verdad. Mucha gente vota por eso. Lo hablamos hace un ratito con Andrés Seminario. La gente se sintoniza y la política termina siendo marketing como un rockstar. Terminan siendo, y no para lo que se elige un político. Es verdad. Entonces, hay que entenderle al país, vamos a hacerle un símil, como si el Ecuador fuese un paciente en terapia intensiva, grave, casi que terminal, porque tenemos tantas problemáticas por una serie de circunstancias. Y si necesita una operación riesgosísima, corazón abierto para que no se muera, tú le vas a elegir al practicante que te cae bien, solo porque te cae bien, versus al médico experimentado. Yo, en responsabilidad con el paciente, elegiría el médico experimentado. Por supuesto, ni hablar. ¿Verdad? Por supuesto. Entonces, ese es el segundo acto de responsabilidad. El segundo acto de responsabilidad viene por parte de los electores, porque somos los electores los que elegimos a nuestras autoridades y definitivamente los pueblos tienen las autoridades que se merecen. Definitivamente sí. Si es que hablamos de democracia. Ahora, con este Consejo Nacional Electoral que tenemos, que es sumamente pútrido, que yo no confío en este Consejo Nacional Electoral. Tranquilo. Me asusté. Yo soy de frente, pero educada. Sí. Entonces, claro, no genera esa confiabilidad. Este Consejo Nacional Electoral tiene que ser removido en derecho cuando corresponda. Claro que hay esa habilidad del Consejo Nacional Electoral de todo el tiempo estar en procesos electorales, porque mientras se encuentran en procesos de elecciones, no son susceptibles, por ejemplo, de un proceso de juicio político. Claro, no son. Entonces, por eso se han manejado de tal manera para ser intocables, para que nadie les saque de ahí, pero no tienen credibilidad. Esa es la verdad, no tienen credibilidad y no es de gana. Anita Galarza dice muchas cosas que son mucha verdad, como siempre, le pone al pan es pan y el vino es vino, le pone las tildes a las i. Y eso le gusta a la gente, sintonizarse con quien le dice la verdad. Ayer hubo un acto, pasó en la Asamblea Nacional, que dieron paso o que van a dar paso al juicio que va a ser el próximo miércoles para la ministra Mónica Palencia. Y Construye dio los votos, o votó también, igual que los socialcristianos, para que esto siga adelante, para que el propósito del juicio político siga adelante. No voy a hablar ahorita porque lo veo a Ramiro con ganas, pero voy a preguntarle. No, lo veo a Ramiro para que tú, pero voy a preguntar. Y mucha gente se cuestionó que cómo Construye podía votar juntamente o conjuntamente con la lista 5.
ya lo va a contestar usted. Yo lo que creo, igual que la 6 y Construye, lo que dieron es una posibilidad para que en el juicio se presenten las pruebas y descargos y la ministra pueda defenderse. Y si tiene algún problema, pues ahí toda persona que es ministro, que está en alguna función, sabe que tiene un juzgador. Ese juzgador se llama la Asamblea Nacional y todos saben que en democracia eso pasa. Pero la pregunta es, ¿se unió Construye con el correísmo? ¿Cómo podían unirse el agua con el aceite? A ver, ese es el relato que quiere poner el gobierno cínico. Ese seminario. Seminario es el relato. Ya le vamos a conseguir un libro. Porque les voy a dar 2 nombres. Sí. Porque son unos audaces. Me refiero al gobierno, así de frente. Leonel Calderón es el viceministro de Seguridad. Él es el cuñado de Allen Berbera, abogado de Correa. Ese es el viceministro de Seguridad del gobierno de Daniel Noboa. El abogado de Correa. Fernando Llávar. Pero es el cuñado, pero no es. Fernando Llávar, asesor de Palencia. Abogado de Glass. Y asesor de la judicatura del correísmo. Del gobierno de Daniel Noboa. Son funcionarios del gobierno de Daniel Noboa. Que trabajan con Palencia, la ministra. Aquí estamos hablando objetivamente. ¿Quién votó para entregarle la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional al correísmo y que ahora preside la Asamblea Nacional? Acción Democrática Nacional, ADN. ¿Quién votó para entregarle la Comisión de Fiscalización al correísmo? Acción Democrática Nacional, ADN. ¿Y a qué ministra se le escapó Fito? Les voy a dar un nombre y un apellido. Mónica Palencia. Que hasta ahora no le cogen a Fito, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque piensan verle la cara a la gente como si fuésemos bobos y piensan cogerle unos días antes de la primera vuelta para darse un hitcito de popularidad. ¿Cómo va a ser posible eso? Háganme el favor. Son unos audaces y tienen poca vergüenza, ni siquiera guardan las formas. Hasta las frases se roban. Infiero entonces que en el juicio político ustedes van a votar a favor de la destitución de la ministra, Anita. Tendrá que explicar la señora ministra por qué se le escapa uno de los presos de más alto perfil del país, uno de los narcotraficantes más poderosos que tiene el Ecuador. Ella tiene su derecho a la defensa y nosotros responsablemente tendremos que escucharle por qué hay más muertes violentas que el anterior año, cuando ella dice que ha disminuido el 99% de la inseguridad, pero la de ella, porque ella tiene seguridad, el ciudadano común no. Lo que pasa es que viven en una burbuja de un mundo cuáquer, pero el mundo real vive en inseguridad y sin luz. Claro, uno le ve al ministro de gobierno Félix Wong gritando en las radios diciendo que es mentira lo de los apagones, que hasta cuándo, basta, el viejo país. Y le preguntan en Teleamazonas, ¿va a haber apagones? Y él dice que no va a haber apagones. Papito lindo, ¿qué se llama cuando no puedes prender ni el aire acondicionado y estamos oscuras con velas? A ver, dime, ¿es romanticismo? ¡No! Son apagones. Eso es lo que es. Pero claro, él no tiene apagones, porque en el Palacio Presidencial hay planta de luz, entonces él habla de su realidad. Pero ¿qué pasa con la realidad del pueblo? Que el mes pasado más de 3,000 personas perdieron el empleo por tema de los apagones, siendo que desde el anterior gobierno habían las advertencias de que en esta época iba a haber estiaje y se tenía que haber tomado medidas preventivas para no tener únicamente que depender de la generación de energía de las hidroeléctricas. Y se dejaron planteadas soluciones y detuvieron los procesos. Ana, yo he escuchado con atención, hay cosas en las que puedo coincidir y en las que no, y le voy a decir de las que no coincido. A mí los parentescos no me dan escozor. El señor Eduardo Bonilla fue secretario de Comunicación de Lazo y hermano de Viviana Bonilla, y lo uno no obsta al otro. Ni uno lo hace mala persona, ni a otro lo hace buena persona el tener un pariente. No está bien eso de que porque es mi pariente, está mal. Que sea mal por otro tipo de cosas, pero no porque somos parientes. Primera cosa. Segunda, hasta ahora escucho la razón fundamental por la que creo que la ministra podría ser censurada, y es por la incursión a la embajada. Que ahí sí hay un hecho contra el derecho internacional. Probablemente hay una motivación
de sanidad pública, como así lo han presentado, superior. Y lo que yo he venido sosteniendo es que probablemente no era prudente en este momento hasta que el tema de la Haya se ha solucionado, porque una censura en contra con esta invocación termina siendo un argumento a favor de México. O sea, pero eso no quita la razón básica por la que yo vengo sosteniendo. De ahí todo lo demás que se le escapó a Fito y todo esto. No son chiquilladas. No es que sean El chiquilladas. trabajo de ella es evitar que se salgan los delincuentes. Pero lo más que usted peligrosos está del país. probablemente sosteniendo es que ella le abrió la celda, pues y ella no le abrió la no he dicho celda. que se abrió la celda. Pero he dicho que no, es ni que siquiera recapturado. le estamos haciendo responsable porque se escapó y probablemente Entonces, la que a todos los responsabilidad. demás ministros se les sigan saliendo los presos. Pero no. que no es así. No. Su responsabilidad es la seguridad. Parte de la seguridad es que los narcotraficantes se pudran en la cárcel. No solo que estén libres y estén aguantándose a unos días de la primera vuelta para ahí coger y decir, somos del gobierno. Eso es una que especulación. resuelve. No es una especulación y el tiempo lo dirá. Y aquí me deben ir a sentar a decirles, ya ven, yo les dije. Bueno, eso sigue siendo una especulación. Pero en todo caso, ¿se unieron con el correísmo o no? El gobierno, claro, y fue una No, mala ustedes. idea. Nosotros no. Y además el ¿Y tema ayer de qué la pasó? incursión a la Embajada de México está excluido de este proceso. Se ha quedado únicamente el tema de seguridad. Entonces no hay sentido. Para mí no hay sentido. Además que el tema del funcionario Leonel Calderón no es solamente un tema de parentesco con el abogado de Rafael Correa. Con el y sus señor Allen simpatías, Berbera. y con Allen Berbera, que era abogado de Rafael Sí. Correa. Y que Pero fue el abogado es el presidente. defensor Ya, de su cliente. Él en personalísima persona, Leonel Calderón, fue funcionario de Rafael Correa también. Entonces, que no vengan a O sea, todos los intentar funcionarios de desviar Rafael las- Correa son le delincuentes. servía a Correa, porque hay funcionarios del Estado y hay personas que sirven a alguien. Esa es la diferencia. Entonces, aquí no vengan a tratar de desviar la atención. Además, le voy a decir una cosa. Es el mismo gobierno el que quiere sacarse de encima a Mónica Palencia y quiere hacerlo de manera disimulada. ¿Cómo? Así. Al gobierno no le importa que Mónica Palencia salga de sus funciones. ¿Por qué? ¿Yo qué voy a saber? Pero si usted lo está diciendo. Porque no le importa que se quede en el cargo. Porque nos lo han dicho en pocas, sáquenle. Oiga, pero si le faltan ministros que dejan encargados de Claro. reemplazar a otro, ¿a quién van a encargar? No tiene equipo. Entre los panas y el harem, eso no es equipo. Qué ¿Sabe dura, qué? Bolo, Bolo, dele siga- usted, porque siga ya usted. esto se puso bien. Hoy 21 de la mañana. Anita, Yo hablo creo- español pero está y la bien, verdad. está Ya, bien. vaya usted, que usted sabe de harén. No, no. Me hace sonrojar, no. Siga, don Bolo. Es un chico tímido. Sí, No. sí. Anita, a ver. Pero ¿por qué ahora nuevamente? No soy amiga de la ministra Palencia, no la conozco. Pero ¿por qué ahora nuevamente aparece o reaparece este tema del juicio político? Pero en la anterior ocasión ustedes no aparecieron y quien eran muy vehementes eran los de Revolución Ciudadana. Eso es lo que me llama la atención. ¿En qué otro tema? No, en este juicio a la ministra Palencia. No, lo que pasa es que Recordemos está- que en la comisión de fiscalización hubo este tipo de, claro, de Lo que dimes y se según aquí el diretes. pito, hubo pito. Sí, Lo que se exactamente. según aquí, o sea, Pero se aclararon. eran, obviamente, los protagonistas ahí eran el movimiento de Revolución Ciudadana, que son los que están también liderando, si se quiere, el juicio político. Pero yo no escuché a la gente de Construye en ese momento. Bueno, Ahora sí los Construye escucho. no tiene ni un solo comisionado en la Comisión de Ya. Fiscalización, porque Acción Democrática Nacional, después de darle la Comisión de Fiscalización Ujú. al correísmo, le dejó a Construye fuera de la Comisión de Fiscalización, a los asambleístas de Fernando Villavicencio, Ujú. y prefiere darle a los asambleístas de Rafael Correa la Comisión de Fiscalización, o sea, al ratón a cuidar el queso, o sea, un crack. O sea, él debería escribir un libro de lo audaz que puede ser de él sí pactar con el correísmo y después cuando no le gusta decir que son otros los que pactan con el correísmo. Qué poca vergüenza, de verdad. Otra cosa que me preocupa a mí, Anita, es la Asamblea es el segundo poder del Estado y veo, ustedes tienen, a ver, no porque lo conozca, pero he escuchado buenos comentarios de Henry Cucalón,
Pero ¿qué tal si Henry, en el supuesto no consentido que sea presidente, lo que se aspiraría es que tenga un bloque de mayoría? Pero con este antagonismo que hay en la Asamblea, a mí lo que me preocupa es eso. Pueden tener, dice el refrán, que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Pero ¿y cómo yo puedo lograr un consenso cuando seguimos viendo esta polarización dentro de la Asamblea Nacional? Con madurez política. ¿Cómo o sea, llegamos si tú a tienes eso? un presidente que ya mismo se ve al espejo y se pelea consigo mismo, va a ser complicado, ¿no? La madurez política lo tienen personas que tienen experiencia e inteligencia emocional. Gracias a Dios, nuestro candidato a la presidencia es una persona con inteligencia emocional y también, obviamente, la experiencia que le ha dado tantos años de ser un excelente funcionario, de saber el manejo de la cosa pública, porque vuelvo y repito, el país no soporta más improvisaciones. Gracias a las improvisaciones del chico del gimnasio del TikTok estamos con apagones. Y quienes le elegimos también tenemos en parte responsabilidad de ahora estar oscuras. Ya tenemos también que tener madurez política al momento de ir a las urnas, ¿no? De ser más objetivos y más responsables y elegir a las personas más capacitadas, que nos hablen la verdad, que no sean populistas, que sean sinceros con lo que se puede y lo que no se puede hacer, porque en campaña dicen que no van a subir al IVA, llegan, suben el IVA, te dicen que tienen un plan para evitar los apagones, que van a traer agua de Israel, que por aquí, después estás en apagones. Entonces eso no es correcto. Las cosas que nosotros decimos son las que hacemos, decimos y hacemos, porque tenemos esa decencia de hablarle con sinceridad a la gente, no de verle la cara a la gente, que es lo que sí hace este gobierno. Anita, interpreto entonces que este país necesita a alguien con experiencia política. Sí, y preparación, por supuesto. Ok. Entonces y afortunadamente las cosas sí caen hay por su peso. Un perfil que cumple con estas dos sí, características. sí lo veo. Y se llama Sí lo Henry veo. Cucalón. Ok. Anita, finalmente, no sé si Ramiro tengo algo más, ¿qué pasa con su candidatura? ¿Qué pasa con las candidaturas de Construye para la nacional, para la Asamblea Internacional? A ver, aquí en el Consejo Nacional Electoral, para que no se califique mi lista de asambleístas nacionales, operó alias Baby, porque en el bajo mundo hay alias, entonces él es alias Baby. Alias Baby es candidato nacional en la lista de ADN. ¿Quién es alias Baby? Es el amigo de Pablo Muentes, es el amigo de Ronnie Aliaga. Los amigos de alias Baby están en La Roca. O sea, sus amigos están o prófugos o están presos. Ese es el perfil de él, ¿no es cierto? Entonces el gobierno le puso cuarto en la lista nacional. No podía ponerle, pues, encabezando otra lista porque pues la imagen de una persona con un alias le afecta a un gobierno que quiere mostrarse como antimafias y pone a un ampón de candidato. Entonces, esta persona se pone a operar en el Consejo Nacional Electoral porque si yo soy candidata, él no entra. Nosotros hemos hecho los procesos que han hecho otras listas que sí han sido calificadas por el Consejo Nacional Electoral, donde se establece una clara discrecionalidad. Ahora, ¿me sorprende que el Consejo Nacional Electoral actúe así? No, no me sorprende. Y vamos a poner un ejemplo de cuando quisieron eliminar a Construye. Me recuerdo, la primera escena es que el presidente se emperró, como un chiquito que se enojó, se encaprichó porque no le quisimos dar los votos para subirle la edad de jubilación a la gente que quería clavarle 70, 75 años. Le dijimos, eso no te podemos dar los votos, hombre, no, el trabajador no tiene la culpa. Porque las leyes económicas urgentes todas las habíamos pasado. Todas las leyes que él había mandado le habíamos aprobado, pero ya subir la edad de jubilación ya estamos hablando de otra cosa. Se enojó y dijo que teníamos que desaparecer. La siguiente escena es que le nombra al hermano de Diana Tamain un alto cargo diplomático. La siguiente escena es que después que él dice que tiene que desaparecer Construye, Diana Tamain coincidencialmente también dice que tiene que desaparecer. Manda al Tribunal Contencioso Electoral, cae donde el juez Ángel Torres, coincidencialmente en esa semana al yerno le nombran director de ADN, ahorita el yerno trabaja como coordinador del Ministerio de Gobierno, coincidencialmente el juez le da la razón a Diana Tamain, dice estos señores tienen que desaparecer de manera ilegal, apelamos, va al pleno del Tribunal Contencioso Electoral, y en ese pleno del Tribunal Contencioso Electoral, coincidencialmente el presidente vía decreto presidencial le nombra a la esposa de un juez, con decreto presidencial, y evidenciamos, ¿no? Pero ahí también hay
jueces honestos que fallan en derecho. Y fueron esos jueces honestos del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral los que nos dieron la razón en derecho a Construye y no nos eliminaron. Entonces ahí, alias Baby empezó a operar en el Tribunal Contencioso Electoral para ilegalmente sacar a esos jueces honestos y cambiar la mayoría para que esa mayoría pueda ser servil al gobierno y sus intereses. Lo que se llama tráfico de influencias, básicamente, porque estamos hablando de otra función del Estado. Y eso está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, dado todo este antecedente de algo que ya hemos vivido y que ya sabemos cuál es el modus operandi de estos sujetos, es que no nos sorprende lo que ha pasado en el Consejo Nacional Electoral. Eso no significa que lo normalicemos, no está bien, eso sí es violencia política y de género. Y ya hemos interpuesto la acción en el Tribunal Contencioso Electoral, ya se ha sorteado, está en manos de un juez, esperamos que falle en derecho y acudiremos a todas las instancias correspondientes. Que son algunas, porque tienen algunos recursos por poder... en el Tribunal Contencioso Electoral, 2 instancias. 2 instancias, por eso le decía. Es decir, que las candidaturas a la Asamblea Nacional de Construye no están en firme. No hoy, están en firme, claro, no es lo están que yo, es mi información. Es correcto. Están en apelación. Es verdad, no, La lista nacional al Parlamento andino sí se calificó, sí, siendo que se hizo el mismo proceso de la lista nacional de asambleístas. Ahí es un ejemplo en nuestro propio movimiento de la discrecionalidad sobre la cual el Consejo Nacional Electoral resuelve, viendo la carita. Ah, no, Ana Galarza le quita votos a alias Baby, y como hay que trabajar para alias Baby, mueven la colita y le dan la razón a alias Baby. En todo caso, no sé si hay algo más. No, Ramiro, me quedé en el harén. Gracias, Anita Galarza, como siempre, interesante. Como digo yo siempre aquí, siempre se puede... Una de las cosas bellas que nos dio la lucha que mantuvimos por la libertad, que tuvimos todos, es poder decir las cosas. Con la educación, verdad. así es, con educación, con buen altura. tono, con altura, pero decir lo que pensamos. Claro. Aquí nadie sojuzga a nadie por ello. Y pues le deseo que lo suyo, volveremos a conversar como siempre, se dé lo más pronto. ¿Cuándo tendrían ustedes que tener algún resultado? Tienen 15 días. 15 días, entonces vamos a esperar y vamos a ver qué pasa el Espero miércoles. que la califiquen porque la pelea es peleando. Así sí. Es, claro que sí. Y además ya fuera de todo tema de derecho, yo soy una hija de Dios y yo he visto... Amén. Cómo Él siempre me ha hecho justicia a las personas que injustamente se levantaron en mi contra, como dice la palabra de Dios, aderezas mesa delante de mis enemigos. Fui electa como la más votada en mi provincia después de tanta injuria, y los que operaron en mi contra terminaron presos o prófugos. Solamente puedo decir que de la justicia de Dios nadie se escapa. Y los que estén operando en mi contra, pónganse a buen recaudo, porque la furia de Dios es potente. Muy bien, gracias Anita Galarza, gracias a su cónyuge sobreviviente, como dijo Ramiro. Así es el Código Civil. Me quedó en el harem, yo me quedé en lo de sobreviviente. Sí. Claro, sí, a él le quedó el harem. Yo me quedé asustado. Nos vamos al corte comercial, ya está el maestro Javier Segarra por aquí, está para la última media hora. Un abrazo y regresamos enseguida en el diálogo.